Muy buenos días a todas y todos. Damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada de la quinta versión de la Escuela de Invierno del Centro Edu Inclusiva, titulada Diversidades de Género, Desafíos para la Escuela Inclusiva. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. El señor Nelson Niño, secretario académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A Poliana Espinosa, gerenta del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Saludamos también a todas y todos los participantes, estudiantes, profesoras y profesores, directivos, encargados de convivencia escolar y a todos los actores de las comunidades educativas que hoy nos acompañan. También saludamos a quienes son parte del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, a los equipos de investigación, de coordinación y logística, de comunicaciones, que han hecho posible la realización de estas jornadas, así como también a nuestros ayudantes. Para dar inicio a esta jornada, invitamos al escenario al señor Nelson Niño para que nos dé unas palabras de bienvenida. Representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, representantes de las corporaciones municipales de educación, representantes del Colegio de Profesores de Chile, investigadores e investigadoras que nos visitan de distintas instituciones de educación superior, estudiantes de pre-posgrado, estudiantes de enseñanza media. Muy buenos días. Somos una comunidad diversa y acogedora. Nuestra Facultad de Filosofía y Educación alberga 7 unidades académicas en las que se cultivan diversas disciplinas ligadas a las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Atendemos a estudiantes de todas las edades, desde preescolares hasta adultos mayores, a través de los más diversos programas educacionales. Nuestras carreras de pedagogía gozan de reconocimiento a nivel nacional y cuentan con altos niveles de acreditación. Las y los profesionales formados en nuestras aulas constituyen verdaderos agentes de cambio para sus respectivas comunidades, poniendo siempre en alto el nombre de nuestra institución a lo largo de todo el país y también en países extranjeros. Nuestra universidad celebra actualmente 95 años de vida y se prepara decididamente para conmemorar su centenario. El Colegio Rubén Castro, también dependiente de la universidad, acaba de celebrar sus 70 años de vida y nuestra facultad se apronta a cumplir sus 75 años de existencia. Somos entonces una institución universitaria de larga tradición, de reconocimiento nacional e internacional, que ha sido y seguirá siendo un agente de cambio e integración en el ámbito educacional. Nos llena de orgullo que el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva sea uno de los organismos asociados a la Facultad de Filosofía y Educación, junto al Centro Costa Digital y el Centro de Líderes Educativos. Se trata de un centro multidisciplinario que vela por la construcción de un país que logre ofrecer educación inclusiva y de calidad, y en el cual confluyen destacadas investigadores e investigadoras vinculados a prestigiosas instituciones nacionales de nivel superior. Como facultad nos enorgullece también la realización de esta quinta versión de la Escuela de Invierno Edu Inclusiva 2023, que busca fomentar diálogos fructíferos entre los actores educativos y los investigadores en educación, profundizando en los desafíos de la incorporación del enfoque de género en el campo educativo a nivel de la política pública. En las diversas mesas y talleres que se llevan a cabo durante esta Escuela de Invierno, observamos nombres y rostros de investigadores e investigadoras de gran reconocimiento a nivel local y nacional. Reconoceremos también a compañeros y compañeras de ruta, con quienes hemos logrado establecer lazos afectivos y profesionales a lo largo de los años en nuestro transitar por esta universidad. A nombre de la Facultad de Filosofía y Educación felicitamos la iniciativa, nos enorgullecemos de ella y esperamos que logre rendir los frutos esperados en pos de los nobles objetivos que han sido trazados desde el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva: fomentar la igualdad de género en la escuela y las comunidades con perspectiva democratizadora, promoviendo la reinvención de nuevos horizontes de mayor justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nelson. En esta segunda y última jornada consiste de 2 instancias.
Durante la mañana se desarrollará una mesa de experiencias donde organizaciones territoriales, representantes de proyectos comunales y otros actores educativos nos compartirán su experiencia incorporando el enfoque de género en su práctica profesional y cotidiana. Posteriormente, nos reuniremos a vivenciar un último taller que tendrá como objetivo realizar una propuesta colectiva y participativa de nuevos desafíos y estrategias para un sistema educativo con mayor justicia social. Daremos comienzo entonces a la mesa de experiencias. Les contaré brevemente cómo se llevará a cabo. En primer lugar, invitaremos al escenario al Centro de Alumnos del Colegio Sagrados Corazones. Luego, aprenderemos sobre el trabajo que realiza actualmente la Red OFEM y EducaFEM y conoceremos cómo esto se traduce en la práctica profesional de los representantes. Posteriormente, invitaremos al escenario al núcleo STEAM Gender Lab y a representantes de la Corporación Municipal de Quilpué para aprender más sobre los proyectos con enfoque de género que están desarrollando actualmente. Finalmente, invitaremos a 2 académicas a comentar lo expuesto para conocer su perspectiva sobre los desafíos del enfoque de género en el sistema educativo nacional. Sin más que añadir entonces, invito a continuación a Vicente Geria, Javiera Barrios, Venus Serrano e Ignacio Saldías, miembros del Centro de Alumnos del Colegio Sagrado Corazones. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un orgullo para nosotros poder estar acá exponiéndose a ustedes. Y les quiero contar un poco lo que vamos a presentarles. Nosotros somos el Centro de Alumnos del Colegio Sagrados Corazones, el colegio que está acá arriba en Sausalito. Yo soy Vicente Geria, ahora ya expresidente del Centro de Alumnos. Hace un poco más de 3 semanas tuvimos el cambio de mando. Y bueno, yo inicialmente les quiero hablar un poco del colegio y la congregación que venimos a representar. Nosotros somos un colegio con 186 años de historia, un colegio bastante antiguo. Venimos de la congregación Sagrados Corazones, que tiene 4 colegios en Chile, el Colegio Manquehue, San Damián, Sagrados Corazones de Concepción y nosotros Sagrados Corazones Padres Franceses. Y bueno, más que nada somos un colegio, bueno, como les dije, de mucha edad, se podría decir. Colegio que inició siendo un colegio de curas. O sea, ahí viene un poco también los valores del catolicismo. Pero también somos un colegio que hemos sabido atender a los cambios sociales. Y bueno, por parte del alumnado han salido muchas iniciativas, muchos proyectos que han, como les digo, atendido a una sociedad que está en constante cambio. Entonces creo que nos queda mal tildado el apellido de conservador, de colegio conservador. Creo que eso ya pasó hace muchos años y tengo el orgullo de decir que mi colegio es un colegio que ya se subió a la rueda del cambio, del progreso, y creo que eso es algo muy importante en digamos, la sociedad actual. Bueno, le doy paso a Javiera, que va a hablar un poco más. Gracias. Bueno, yo me llamo Javiera. Fui secretaria del Centro de Alumnos, ya no, pero les vengo a hablar un poco. Les vengo a hablar un poco de nuestra experiencia como Centro de Alumnos, lo que significa para el Centro de Alumnos para nosotros. Para nosotros el Centro de Alumnos es un lugar de suma relevancia, más que una simple entidad o un órgano. Es un espacio de encuentro y participación que nos vincula a cada uno de nosotros con el corazón mismo de la comunidad estudiantil. El Centro de Alumnos es un faro de expresión y participación para todos los estudiantes. El lugar donde nuestras voces convergen y todas nuestras ideas se transforman en acciones. Es la plataforma en la que nos podemos incluir en la dirección de nuestro colegio, donde podemos hacer cambios. Ahí nuestra voz se escucha y quienes asumen la responsabilidad de liderar un centro de alumnos se convierten en los portavoces de todas las inquietudes y todas las inseguridades de los alumnos.
Ser representante del centro de alumnos es un gran peso, pero también un gran honor. Nosotros implicamos tener un compromiso de bienestar con cada alumno, para que cada uno se sienta representado y cómodo donde está, y con la comunidad en la que forma parte. Por último, recordar que todos y todas desempeñamos un papel fundamental en el tejido de una comunidad. Cada opinión, cada perspectiva y cada participación de cada uno forma en donde nos desempeñamos todos los días. Solo así, dando nuestras opiniones y participando, podemos formar una comunidad en donde todos nos sentimos respetados, donde todos nos sentimos bien y parte. Bueno, yo me presento. Yo soy Ignacio Saldías. Durante nuestro periodo de centro de alumnos, yo fui tesorero y ahora estoy actualmente cursando cuarto medio. Y ser centro de alumnos es una experiencia que te lleva mucho a conocer a la comunidad estudiantil, porque tienes que estar en contacto de saber qué es lo que los alumnos quieren y ser portador de esa voz, ser portador de lo que en verdad quieren y el cambio. Y mucho de lo que podemos apreciar dentro de nuestro periodo es la diversidad. Es la diversidad. Entendiendo la diversidad como todas las diferencias que tiene cada individuo de nuestra comunidad. Cada uno destaca en algo diferente y no tenemos por qué destacar en lo mismo, y no tiene por qué salir de nuestro colegio el modelo de una única persona, sino que una persona que tenga una base valórica, que es súper importante, pero que también el colegio, el centro de alumnos, lo ayude a potenciar y a que destaque eso distinto que hay en el estudiante, que destaque por su diferencia y potenciemos eso, porque a fin de cuentas eso es lo que es la diversidad, y es el logro. Nuestro objetivo es potenciarla y visibilizarla, y por eso también pusimos una cita de la escritora y activista Maya Angelou, que dice que dentro de la diversidad hay belleza y hay fuerza, porque al saber apreciar la diversidad que hay y al aprovecharla vemos que es algo súper bonito. Vemos una comunidad diferente y distinta y variada, pero que en conjunto, al trabajar cada uno con la parte potenciada mía, la de mi compañera, la de todos los estudiantes, es un cambio de mucha fuerza, es una fuerza imparable. Mi nombre es Venus Serrano y estoy cursando cuarto medio igual que mis compañeros. Fui vicepresidenta del centro de alumnos del Colegio Sagrado Corazón, los Colegios Sagrados Corazones de los Padres Franceses. Bueno, también queríamos aprovechar un poco de hablarles de nosotros. Nosotros nos presentamos como centro de alumnos con una idea de un cambio, diversidad, equidad, ver la equidad como una forma de vida, no como una cuota, sino como algo, no es algo que tenemos que pagar, no es algo que tenemos que traer, es algo que tenemos que vivir, algo con lo que tenemos que convivir y que tiene que estar siempre en nuestras vidas. Es parte de nuestras vidas como personas individuales, de nuestras vidas como parte de una institución, de un colegio que tiene muchos participantes, muchos roles, mucha gente que participa y que todos somos diferentes y todos tenemos una voz. Por eso quisimos ser centro de alumnos y presentarnos como los representantes de nuestros compañeros frente a una institución que es muy grande y, como ya mencioné antes, tiene muchos distintos factores. Sí, como dijo Venus, hay que vivir la perspectiva de género, y quiero como centrarme en la perspectiva de género de que no es algo, un proceso solo biológico, que hay que entenderlo biológicamente. Es algo que es sociocultural. No es solo de la persona, de entender que la persona puede tener que pueda pertenecer a una diversidad de género y tal. No, es algo cultural y social que se vive en todos los espacios. Se vive acá, se vive en el colegio, y creo que parte de trabajar esta perspectiva de género es comprender que es un fenómeno sociocultural, no es un fenómeno personal ni individual, es un fenómeno de colectivo
en el que cada uno, siendo o no siendo parte de alguna diversidad, tiene que comprender y, como dije antes, subirse a la rueda del cambio, porque esto ya no paró. Esto ya no paró, partió hace años y creo que sería triste que haya gente que se baje de esa rueda. Entonces creo que desde la individualidad se pueden hacer muchas cosas. Bueno, lo dice el pensador indio Jiddu Krishnamurti, que creo que conocerán algunos estudiantes de psicología acá, que la más pequeña de las acciones vale más que la más grande de las intenciones. Con eso quiero decirles que desde su puesto, desde su lugar, quizás no perteneciendo a un colectivo, teniendo un rol, digamos, de dirección o un rol de liderazgo, se pueden lograr cosas con pequeñas acciones y se pueden lograr cosas, como les dije antes, comprendiendo que esto se basa en un fenómeno sociocultural. Como dejar de individualizar estos procesos a cada persona, de intentar ponerles nombre. Yo los estoy invitando a comprender que es algo del contemporáneo del siglo XXI y que no se detiene en cada persona, sino que trasciende de nosotros y pasa a ser parte de nuestra cultura y de nuestro vivir. Sí, como mencioné antes y menciona Vicente, cada uno de nosotros es diferente y no por ser centro de alumnos tenemos más voz, somos la representación de muchas voces. Somos la forma de hacer que los alumnos se vean, somos cómo se pueden expresar a través de nosotros, de un grupo más cerrado para que tenga como un camino a seguir. Recogiendo lo planteado por mis compañeros, nosotros dejamos de ser centro de alumnos, pero eso no significa que dejamos de ser agentes de cambio. Todos somos agentes de cambio. Como decía ahí el Vicente, cada uno, desde su puesto, desde su perspectiva, tiene la oportunidad de generar un cambio. Y eso es lo más importante de todo. Uno de los más grandes desafíos es darnos cuenta de eso, de ser activamente en sociedad estos agentes de cambio. Con eso tenemos una bonita frase: la valentía de avanzar, la perseverancia para superar obstáculos y la capacidad de guiar a otros. Bueno, y para cerrar un poco con nuestra presentación, queríamos dejarles una pregunta. ¿Qué hacemos desde nuestra individualidad para visibilizar a las diversidades? Bueno, reitero las gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por la escucha. Muchas gracias a las y los estudiantes presentes y a su asesor de convivencia escolar que los acompaña por comentarnos su experiencia. A continuación, invitamos al escenario a Angélica Montaner y a May Pinto. Bueno, les voy a hacer una pequeña introducción. Angélica Montaner viene en representación de Redofem. Angélica es jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica del Colegio Diego Portales de Villa Alemana y participa en Redofem, que es una organización que agrupa a docentes, asistentes y estudiantes de pedagogía con presencia en más de 10 regiones. Amey Pinto es educadora de párvulos y magíster en educación inicial. Actualmente es académica de la carrera de educación parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de especialización son enfoque de género, juego en educación y didáctica en educación parvularia. Participa en Educafem, Feministas por la Educación Amanda Labarca. Bien, ¿se escucha o no? ¿Ahora sí? Bien. Buen día a todos, a todas, a todes. En primera instancia, cuando me invitaron acá, me pidieron hablar sobre mi experiencia estando en una organización que promueve la inclusión del enfoque de género y de las diversidades sexogenéricas. Cuando pensaba en esto, decía como aprendizaje. Creo que una de las cosas que me ha traído como experiencia son múltiples saberes, múltiples aprendizajes. Y nos pasa mucho, y tal vez en esto coincidimos, que las mujeres cuando entramos a una organización política dudamos muchísimo de nuestros saberes, como solemos cuestionarnos mucho más que los hombres, por ejemplo, al entrar. Entonces nos pasaba que cuando teníamos nuevas compañeras que ingresaban a la red,
se restaban mucho de participar en espacios de representación política porque creían no contar con estos saberes. Y una de las cosas que decidimos trabajar entonces fue, de hecho, bajo el alero de las pedagogías feministas. El año 2021, que fue cuando yo entré a la Redofem estaba justamente presentando una iniciativa popular de norma, una educación feminista para Chile, y ahí vimos y nos dimos cuenta, constatamos que efectivamente nuestras compañeras temían mucho de ir, por ejemplo, al pleno a poder defender estas ideas porque consideraban que no se manejaban en la temática. Y como tenía como eje fundamental y central las pedagogías feministas, para mí ese es uno de los aprendizajes que más destaco. Uno, como los 3 ejes, la horizontalidad de los saberes, entender que todas, todos somos sujetas productoras de conocimiento y no solo reproductoras. Al mismo tiempo entender que el aprendizaje debe ser contextualizado, situado. No es lo mismo aprender en Villa Alemana, en el cerro, que aprender en Viña del Mar, en el centro. Y finalmente que el cuerpo y las emociones son espacios también desde los cuales se generan saberes. Muchas veces ha quedado relegado y lo hemos escuchado acá también cuando hablamos, por ejemplo, de las ciencias. A veces se menoscaban a las emociones como un espacio desde el cual se generan aprendizaje. Y se piensa que la racionalidad es como el único medio por el cual podemos generar algo basado en evidencias, por ejemplo. Eso en relación como a mi experiencia. Ahora, me preguntaban cómo esto lo he llevado a mi experiencia cotidiana, en mi quehacer como profesora, como jefa técnica, ¿cierto? Participante de una comunidad que es la Escuela Diego Portales de la Corporación de Villa Alemana. Y bueno, ahí han ocurrido hartas cosas. En primera instancia, cuando se conforma este equipo directivo, está mi compañera y otra, Jessica Carrasco, encargada de convivencia, una de las cosas que tuvimos como comunidad fue el poder hacer una modificación de nuestro proyecto educativo institucional. A partir de eso revisamos cuáles eran las prioridades para nosotros y nosotras en el establecimiento, y llena de orgullo, una de las cosas que cambió fue incorporar en nuestra misión y visión el decir que impartimos una educación no sexista y se incluye como un valor la inclusión. Y eso nos lleva a algo que es súper importante. Dentro de la escuela hemos intentado fomentar, y no es algo solo de esta escuela, Charles Darwin, pienso en Latina, es algo que también tenemos incorporado desde antes, la importancia de la educación emocional, que es parte también base como de las pedagogías feministas, entender que si queremos lograr una educación que tenga como centro el respeto de las diversidades, es importante entender que debemos educarnos emocionalmente, en habilidades interpersonales e intrapersonales. Entonces, frente a eso hicimos hartos cambios. Uno de ellos estuvo ligado como a la relevancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales, y eso implicó una serie de procesos de revisión, ¿cierto?, de las planificaciones de los procesos pedagógicos, el poder visualizar qué material se empleaba, el poder hacer cambios a nivel de planes de estudio y curricular. Por ejemplo, orientación, cuando nos llegamos a trabajar allá el año pasado, tenía 45 minutos. Diego Portales es una escuela de enseñanza básica de 1º a 8º, por plan normativo tiene 45 minutos. Era como una asignatura tan relevante que trabaja el desarrollo socioemocional va a tener solamente 45 minutos. Quienes hacemos clases sabemos que no alcanza para nada prácticamente. Entonces, una de las cosas que hicimos fue aumentarlo. Ahora al menos son 2 horas pedagógicas de orientación. También incorporamos un taller de bienestar, ciudadanía y género, que si bien sabemos no es la solución, es algo parte, pero nos ayuda a poner en la palestra estos temas. Otro aspecto, y también importante, y acá ya tiene que ver con mi práctica docente, y además de ser jefa técnica en la escuela, hago clases de lengua y literatura a mis estudiantes de 7º básico, que hay algunos acá hoy, y dentro de eso es poder identificar qué material pedagógico voy a utilizar. Por ejemplo, yo soy profesora de lengua y literatura, entonces, ¿qué autoras voy a visibilizar? ¿Qué autoras de las disidencias voy a visibilizar? Para que justamente entiendan que hay otros referentes, no solamente son hombres, sino que hay muchos más. Ahora, otro ejemplo, no solamente el tener que tocar autoras, sino que también las temáticas de los libros que leemos en el plan lector, por ejemplo. Hablar libros que tengan en la palestra el tema del abuso para poder problematizar al respecto. Y finalmente, y creo que esto me gusta mucho, lo pensaba cómo lo veo en mi experiencia, y perdón que hable tan rápido, pero son 10 minutos, como una máquina. Incomodar. Yo creo que eso tal vez no ha sido tanto en la escuela en la que estoy actualmente, ha sido un espacio de mucho diálogo y reflexión, pero anteriormente en mis escuelas anteriores, y mis compañeras que están acá sí lo saben, ha sido incomodar todo el tiempo.
y no dejar de hacerlo. Ayer una compañera decía, sí, quedamos como intensas y todo, pero si escuchamos un chiste machista, un chiste homofóbico, no podemos dejarlo pasar. Y eso, con los adultos y adultas, adultos de una comunidad, hay que ser tajantes. Y con los niños y las niñas constantes. Es decir, corregir, hablar, pero desde un aspecto obviamente formativo, que respete su dignidad, pero no se pueden dejar pasar esos comentarios en el aula. Como, no, si solo fue un chiste, profe. No. Esos chistes, ¿cierto?, generan que, por ejemplo, la tasa de suicidio de estudiantes trans sea una de las más altas. Entonces, es importante hacerse cargo de ello. Y finalmente, cuando pienso en los desafíos, que era una de las terceras reflexiones que nos invitaba a hacer el centro, desafíos hay muchos, pero entre ellos, con mis compañeras, construimos algunos. Primero, las creencias, movilizar creencias en educación, la investigación lo dice, es algo, en educación los cambios demoran porque mover creencias es algo complejo, pero para eso y para lograrlo se requiere esto, sistematicidad, tener espacios de diálogo, capacitarnos, ¿cierto? Y es importante hacerlo porque muchas veces pasa, claro, nuestros colegas, algunos quienes no tuvieron, de hecho nosotras acá no tuvimos educación emocional en la escuela. De hecho, es algo que se incorpora, ha estado en las bases curriculares, al menos desde la modificación curricular en el 2018 está, pero las personas que formamos no tuvimos esa formación para poder entregarla. Entonces, frente a eso, los desafíos es poder ayudar, orientar, capacitar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a las personas en general, y a la comunidad completa. Ayer hablábamos de los apoderados y apoderadas, y sí, es un tremendo desafío. Muchas veces generan un obstáculo para poder llegar a ello, pero tenemos que trabajar con ellos y con ellas. Sobre todo, yo lo entendí ahora trabajando en básica, porque siempre trabajé en media. Están presentes y es importante incorporarlos, hay que hacerlo. Frente a eso, poder ayudarlos, hablar desde las leyes, que hay enfoque de derechos, que si yo quiero hablar de educación no sexista, no es antojadizo. Orientación tiene objetivos de aprendizaje ligados a ello, los objetivos transversales, o sea, hay un montón de fundamentos pedagógicos para hacerlo y que nos respalda la normativa para ello. Otro desafío, y que creo que es también tremendamente relevante, y lo conversábamos ayer, es el tema de la sistematicidad de los planes de afectividad, sexualidad y género. Hay una normativa también que lo respalda, lamentablemente solo es obligatorio de primero a cuarto medio, eso sigue siendo así, y lo vemos en la escuela, es necesario que sea desde EPA, ayer lo hablábamos, o sea, a los 5 años, 6 años, los niños y las niñas ya tienen incorporado que los hombres son mucho más exitosos que ellas en ciertas tareas. Entonces, es importante que sea transversal. Ahora, están los planes, pero ¿qué pasa con eso? En general es como, subo un checklist de como, ¿tienen los planes normativos? Sí, perfecto. Pero el monitoreo de cómo se implementa, el cómo se va a llevar a cabo en las comunidades educativas, porque lo que pasa ahora es que, lo que nos pasa en la escuela, tenemos una asignatura, pero necesitamos que sea transversal en las asignaturas. Y ahí me aboco al tercer y último desafío que quiero compartir, y sobre todo creo que este es el espacio, las didácticas. Creo que las didácticas de las disciplinas son un aspecto fundamental para poder apoyar a las y los y les docentes respecto de cómo incorporamos la perspectiva de género con actividades concretas, cómo lo puedo hacer, desde cada una de las áreas que además son muy diversas. Hay cosas que son transversales y que podemos poner en práctica, pero hay cosas que son de cada una de las disciplinas y cada una tiene una riqueza para poder desarrollar la perspectiva de género y la inclusión de las diversidades en el aula. Así que eso, y la pregunta que quiero hacerles, y espero que no les cause tristeza, pero a la Redofem nos pasó mucho, y en mi escuela también, que quedamos muy devastados después del triunfo del rechazo, porque muchos trabajamos por ese proceso constituyente. Y eso nos hizo como red también replegarnos un poco y decir, chuta, como nos ha costado y estamos en ese proceso, cómo lo hacemos las organizaciones que estuvimos. Yo estuve con la Dani de Educafem yendo a Forestal a hablar con las vecinas respecto de cuál era la propuesta en educación, y aún así no logramos convencer. Entonces la pregunta es cómo nos podemos revincular de nuevo, reorganizar en colaboración para poder agruparnos frente a un contexto político que está súper adverso. Hoy en día tenemos discursos de retroceso y los primeros derechos en ser cuestionados son los nuestros, los de las mujeres y los de las disidencias. Así que eso, muchas gracias. ¿Aló? Ya, ahí sí, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Bueno, en primer lugar,
a la compañera aquí presente, excelente discurso, y a las que han expuesto también el Centro de Estudiantes del Colegio Padres Franceses, y a las que ayer expusieron, mis felicitaciones, tengo que decirlo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad al Centro de Educación Inclusiva por esta bella invitación y esta bella oportunidad de hablar de esta temática que para nosotras es absolutamente relevante. Particularmente en este caso yo les quiero hablar desde un nivel que está invisibilizado, que es el nivel de educación parvularia. Mi nombre es Amey Pinto Wong, soy educadora de párvulos, soy integrante de Educafem y además docente de esta universidad. De hecho hay algunas estudiantes mías que están participando en esta actividad hoy día. Y primero quiero hablarles un poco de Educafem, en qué consiste, cómo nos hemos agrupado. Educafem es una organización feminista de educación que se reúne el año 2018 con un grupo de trabajadoras de la educación feministas que decidimos colectivizar nuestras experiencias e inquietudes en torno al tema de la perspectiva de género en contextos educativos, para levantar propuestas para una pedagogía feminista, y en eso coincidimos absolutamente aquí con nuestra organización hermana Redofem. Somos una organización además de la región, nacimos y somos de acá todas, y tenemos 4 líneas grandes de trabajo. Por un lado trabajamos el tema de la investigación, también trabajamos el tema de la formación, trabajamos el tema del activismo feminista y el trabajo territorial. Y el año 2019, un grupo de esta organización de Educafem, que éramos educadoras de párvulos y además otras integrantes de esta organización de otras áreas de la educación, nos empezamos a cuestionar qué sucedía en educación parvularia. Sentíamos que estaba invisibilizada la temática, que teníamos algunas percepciones sobre lo feminizada que estaba nuestra profesión, pero desde el feminismo nos preguntábamos qué estaba sucediendo con las prácticas pedagógicas, con nuestra profesión. Y como somos activistas feministas, entonces, bueno, vamos a la acción. Empezamos a levantar una investigación sobre la temática. Contamos con la gentil colaboración de las principales investigadoras en Chile de la temática. Y entonces esa investigación fue un estado del arte, es decir, recopilamos las principales investigaciones, o sea, todas en realidad, las investigaciones en Chile de los últimos 5 años sobre perspectiva de género de educación parvularia. Esa investigación la levantamos un artículo, absolutamente todo esto autofinanciado, ¿ya? Autoconvocado y autofinanciado, que fue publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que da cuenta de algunos resultados que son preocupantes. En primer lugar, nuestra profesión es una profesión absolutamente feminizada y maternizada, ¿ya? Transversalizada por un tema que es que somos parte de los procesos de feminización histórica de las tareas de cuidado asignadas culturalmente a las mujeres. Eso es lo primero. Además, las prácticas pedagógicas en educación parvularia son profundamente sexistas, esto no lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Además, las prácticas pedagógicas propias de nuestra profesión, tales como juego, tales como la enseñanza de la matemática, están transversalizadas por estereotipos, sesgos y prácticas sexistas, ¿ya? Y la socialización de género también está transversalizada por prácticas sexistas en primera infancia. Y creemos quizá que lo más preocupante de todo ese escenario es que hay escasas investigaciones en nuestro nivel educativo en relación con la perspectiva de género. ¿Por qué nos preocupa? Porque finalmente es una invisibilización de un nivel educativo que es central y fundamental, como es el nivel educativo de educación parvularia, y que las políticas públicas, por ende, están a oscuras, a ciegas, desarrollando y promoviendo la perspectiva de género. Bueno, como somos activistas feministas, entonces decidimos hacer acción y levantamos una serie de talleres abiertos a la comunidad, gratuitos, por Zoom, ¿ya? Donde convocábamos a través de redes sociales y tuvimos una demanda y un interés de la comunidad educativa maravilloso. O sea, se nos llenaban los talleres así. Venimos desde el 2019 en adelante aquí con Andrea y otras compañeras más de Educafem dictándolo, porque sentíamos la necesidad y también el impulso de desarrollar difundir este conocimiento. También hemos incidido en las políticas públicas, hemos colaborado y hemos asesorado a la Subsecretaría de Educación Parvularia
hemos asesorado al Ministerio de Educación y hemos colaborado con el Colegio de Profesoras y Profesores también, aquí con Rosa María, en la red de educación no sexista, tanto en talleres destinados a educadoras de párvulos, pero también específicos de la red, pero además transversalizados a nivel nacional a educadoras de párvulos del Colegio de Profesoras y Profesores. La verdad es que hemos impulsado esta temática porque nos parece urgente y relevante. Y aquí entonces quiero poner un tema, porque es urgente y relevante, ¿ya? Nuevamente me voy a tomar de las palabras de Verónica, de la directora del centro. Quiero hablar de interseccionalidad. La primera infancia es invisible. Educación parvularia es invisible, ¿ya? En la perspectiva de género es invisible, ¿ya? Y quiero contarles un poco, porque uno podría decir, y suelemos escuchar esto, es que son muy pequeños, es que son muy chicos, ¿cómo vamos a trabajar esto con niños tan pequeños? Bueno, los niños y niñas de educación parvularia transitan entre distintas etapas de desarrollo. Aproximadamente entre los 0 y 2 años viven lo que se llama el desarrollo de la sensorialidad, la percepción y la corporalidad, la construcción de su propio cuerpo. Y las niñas y los niños moldean sobre su propio cuerpo las prácticas, las interacciones que los adultos desarrollamos sobre ellas y ellos, y empiezan a vivir su cuerpo con marcos normativos regulados por el género, ¿ya? Y por lo tanto, si sobre esas niños y niños tenemos prácticas que no abordan, por ejemplo, el tema del consentimiento, esas niñas y esos niños se acostumbran a vivir su cuerpo desde la perspectiva de que son objetos y no sujetos de derechos. Y después, aproximadamente de los 2 años de vida en adelante y hasta los 6 años, o sea, todo el resto del periodo de la primera infancia de educación parvularia desarrollan lo que llamamos función simbólica. Es decir, la capacidad de representar en la mente objetos, situaciones que no están presentes. ¿Qué significa eso? En concreto, que empiezan a reproducir, a desarrollar progresivamente y a consolidar en su mente estereotipos de género. Empiezan a consolidar en su mente una autoimagen, un autoconcepto transversalizado por lo que la cultura y las interacciones con el mundo adulto van desarrollando. Y eso significa, y aquí también lo dicen las investigaciones, que las propias niños y niños, aproximadamente, a propósito de lo que decía Angélica, a los 5 años, esto lo dicen investigaciones nacionales, tienen prácticas, ellos mismos, entre ellos, prácticas excluyentes por razones de género, en, por ejemplo, situaciones de juego. Tú no puedes jugar a esto porque eres niña, tú no puedes jugar a esto porque eres niño. Bueno, dicho eso, entonces quiero irme ahora a los desafíos, ¿ya? Porque son enormes, hay todo por hacer en esta área. Hay desafíos institucionales, hay desafíos de políticas educativas, el marco de la buena enseñanza, de hecho, que es un documento que es muy reciente, solo enuncia la perspectiva de género, ojo, a diferencia, el marco de la buena enseñanza para educación parvularia solo enuncia y declara. Tenemos mucho documento declarativo, mucho documento orientador, pero no tenemos políticas públicas que incidan en el abordaje de la perspectiva de género en educación parvularia. Esto lo hemos conversado harto ahí con Rosa María sobre esa problemática. Tenemos también un tremendo desafío en el desarrollo profesional docente. En la formación inicial docente, en primer lugar, como abordamos esto en las carreras de educación parvularia a nivel nacional, pero también en la formación continua y cómo movilizamos creencias. Nosotros creemos profundamente en que no vamos a lograr transformar las prácticas educativas si no nos transformamos nosotras mismas, no nos cuestionamos nuestras propias prácticas sexistas, nuestra propia historia de vida. Y aquí voy a recoger lo que decían los estudiantes del Colegio Padres Franceses. Viene una oleada, soy madre de 2 adolescentes, viene una oleada que nos va a pasar por encima si es que nosotras, como adultas y adultos, no nos transformamos. Y por último, bueno, obviamente, aspectos curriculares, aspectos didácticos, aspectos de prácticas pedagógicas que tenemos que transformar profundamente. Y entonces les quiero dejar una pregunta que es la siguiente, para que la discutamos. ¿Qué tipo de persona, qué tipo de sociedad pensamos o queremos construir a partir de la invisibilización de la perspectiva de género en educación parvularia? Muchas gracias.
Muchas gracias, Angélica y Yamei. Sin duda sus relatos nos animan a hacernos partes de manera activa en organizaciones territoriales para una educación con enfoque de género. A continuación, invito al escenario a Manuel Aguirre, Ingrid Pergamín, Jennifer Venegas y Eduardo Sepúlveda. Ingrid es profesora básica del programa de revinculación de mujeres. Manuel Aguirre es encargado de trayectorias educativas de la Corporación de Quilpué. Participa junto a Luis Osandón y Pamela Soto en un proyecto que busca que las madres jóvenes que no han finalizado su escolaridad puedan recuperar sus estudios teniendo la posibilidad de desarrollar su vida laboral. Jennifer Venegas es profesora e investigadora del Centro de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento en Didáctica de las Ciencias, Matemáticas, Ingeniería y Educación STEM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eduardo Sepúlveda es jefe técnico pedagógico de la Corporación Municipal de Villa Alemana. Ambos son parte del núcleo STEAM Gender Lab, proyecto donde confluyen distintas organizaciones que busca favorecer la participación de niñas y estudiantes de la comunidad LGBTIQA+, en disciplinas de áreas STEM-STEAM. Buenos días. Hoy día le vamos a hablar nosotros, Ingrid y yo, sobre justamente el programa de revinculación de mujeres que hemos impulsado justamente desde la Corporación Municipal de Quilpué y el Municipio Abierto de Quilpué, con el objetivo de la recuperación de trayectorias educativas que se han perdido por parte de mujeres que se desertaron durante su proceso escolar. Este enfoque básicamente tiene que ver con el género, porque los motivos por los cuales las mujeres desertan de la educación son principalmente vinculadas a los roles socialmente asignados históricamente, como por ejemplo el cuidado. De hecho, no es menor que aproximadamente para el 2018 el 50% de las adolescentes embarazadas hayan desertado de la educación, mientras que solamente el 5% de los hombres que tenían la condición de padres adolescentes lo hicieron. O sea, allá hay una marcada diferencia justamente que es de género. En este sentido, justamente el objetivo de este programa de revinculación es justamente también abordar esa problemática que afecta específicamente a las mujeres, por lo que les comentaba, que tiene que ver con el género en el cual motiva justamente muchas veces estas injusticias sociales. En este sentido, el programa comenzó a fines de marzo de este año, un programa, se puede decir, piloto, que estamos en constante evaluación, y como tal tiene 3 ejes de trabajo. El primero es un apoyo socioemocional. Esto quiere decir que hay un acompañamiento y un apoyo a las mujeres en términos socioemocionales en su desarrollo como mujeres también independientes y que se autovaloran, para justamente en el camino evitar la deserción. También hay una línea de currículum flexible, debido justamente a que el currículum debe ser contextualizado y situado con el objetivo justamente de evitar las rigideces y tratamientos muchas veces tradicionales que colocan barreras a la continuidad de la mujer en los estudios. Y también justamente está como línea de trabajo la perspectiva de género, justamente desde el cual se comprenden la situación que afrontan las mujeres desde la situación estructural y justamente con el fin de superar las injusticias sociales. En ese sentido, hemos tenido dentro del programa 2 grandes etapas. La primera etapa con la que se inició el programa es justamente un propedéutico que duró 5 semanas. Este propedéutico tenía como fin generar actividades de autoconocimiento, de expresión y generación de lazos entre ellas, entre las mujeres, todo enfocado justamente a que ellas se valoran como sujetas dignas de derechos y también justamente comenzaran a superar las barreras que tenían en torno a sus diferentes motivos por los que habían desertado, justamente debido a que el hecho de desertar, no solamente una vez, muchas veces, más de una vez del sistema educativo, genera barreras e inseguridades. Esas inseguridades y barreras justamente fueron yendo tratadas por las profesoras a través de este propedéutico y justamente con el fin de afirmarlas a ellas para que pudiesen continuar con el proceso educativo y evitar justamente la deserción. Una segunda etapa comenzó justamente a fines de abril, que fue una etapa más curricular, pero no obstante a que esta etapa tenía inclusión del currículum, eso no excluyó también un trabajo socioemocional que se mantiene hasta ahora, porque entendemos que para las mujeres el superar las barreras históricamente impuestas por la sociedad no es fácil hacerlo en 5 semanas, sino que es un proceso largo y que se va construyendo
en términos constantes. Por eso vimos justamente, vimos la necesidad de que este programa tuviese una proyección anual, o sea, que dura hasta fin de año por lo menos, hasta que se evaluase justamente su continuidad, según los resultados que estemos viendo, justamente para evitar también el que las mujeres se vean como ingresadas directamente al sistema tradicional, porque justamente una propuesta inicial de este programa era que las mujeres iban a estar 6 meses en este programa especial para después iniciar inmediatamente en los cursos regulares del CEIA, que es la escuela de adultos. Sin embargo, vimos que posiblemente muchas mujeres no iban a estar listas y preparadas inmediatamente para iniciar un curso curricular normal, por ende se les dio justamente la posibilidad de que este proceso especial, se puede decir, se mantuviese hasta fin de año, esperando justamente a que ellas estuviesen también preparadas y ellas mismas en su autoconciencia se sintieran listas para iniciar otro camino justamente con clases regulares, se puede decir. En todo caso, igual dentro de las proyecciones de este trabajo, la idea es que este tipo de currículum flexible y esta modalidad también sea proyectada al resto de la institucionalidad, tanto de la escuela de adultos como también en general, porque comprendemos que los elementos socioemocionales y flexibilización del currículum son elementos que muchas veces son barreras para la continuidad de estudio en general de los estudiantes. En el sentido curricular, justamente se trató de una transversalización de contenidos y de disciplinas, lo que justamente contempló que dentro de este proceso hubiese una dupla de profesoras, o sea, 2 profesoras siempre en el aula que estuviesen compartiendo experiencias y intercambiando conocimientos de sus disciplinas distintas, justamente con la idea de que esta transversalización tuviese un constante diálogo entre ellas, porque muchas veces esto era también para superar la lógica tradicional de las asignaturas segmentadas. Justamente para evitar eso, hicimos una transversalización real a través de estas duplas que tuviesen como la combinación entre ciencias naturales, matemática y historia, ciencias sociales, lenguaje, justamente para que siempre hubiese un diálogo permanente en este ámbito. Dentro de esto, justamente, el trabajo hasta ahora ha tenido algunas dificultades iniciales. Por ejemplo, una de las principales dificultades iniciales fue el tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres inicialmente, cuando llegaban a esta escuela, tenían una idea tradicional de colegio, con lápiz, papel, dictación y distintas asignaturas diferenciadas. Y al ver este nuevo tipo de enseñanza, inicialmente sentían que no aprendían nada. De hecho, muchas mujeres en el propedéutico, que justamente fue este desarrollo de habilidades socioemocionales, de conocimiento, de autoconocimiento, sentían que no estaban aprendiendo y sentían que eran charlas simplemente, charlas sobre la vida. Sin darse cuenta justamente muchas veces de que este era parte de su proceso de formación. Sin embargo, al andar con el tiempo, estas mujeres se fueron dando cuenta también de la importancia de este elemento. La profesora Ingrid, que está acá presente, nos irá comentando también cómo fue esa adaptación de las mismas mujeres a nuevas lógicas de trabajo, que justamente se escapan de la lógica tradicional. Porque muchas veces los límites para el avance estaban no solamente en las mujeres, sino también en las familias que les pedían, por ejemplo, a las mujeres sus cuadernos para saber si están avanzando con la materia. Y claramente en este nuevo enfoque diferenciado o distinto, la forma clásica de asignaturas no se daba, y por ende la dinámica era muy distinta, y también había que entender tanto a las mujeres como también a sus familias de que este mecanismo es distinto y que es tan útil como el tradicional, incluso más, porque tiene otro tipo de desarrollos en sus necesidades. Bueno, justamente este proceso de adaptación generó justamente que las mujeres incluso pasaran de ser reticentes un poquito al trabajo a amarlo. De hecho, actualmente las mujeres son promotoras del cambio, ellas quieren que más mujeres se integren a este tipo de programas, quieren que más mujeres tengan esta experiencia, puedan desarrollarse emocionalmente como personas, porque finalmente el trabajo que han hecho las profesoras ha sido muy bueno. Bueno, ahora Ingrid les va a explicar más en detalle justamente estos elementos. Hola, buenos días. Soy Ingrid, profesora del programa de revinculación de mujeres de la Corporación de Quilpué. A mí se me invita a participar de este programa, y lo que en realidad me genera mucho entusiasmo, muchas ganas de ser parte de él, porque el valorizar y el revalorizar a otras mujeres y a mí misma en este transcurso
genera inquietud y movilización también de emociones en una y en el conocimiento también en los pensamientos. Me rescato también de una caída que iba yo ya caída libre prácticamente dentro de la profesión. Rescato mis valores y mis principios para poder trabajar con ellas. Y también me genera una responsabilidad social, que es por lo que yo decidí ser profesora también. Este trabajo genera en mí también un compromiso gigante, porque estoy 24/7 pensando en el programa. No estoy solamente en los horarios de clase o en la hora que tenga de planificación o de coordinación con mis compañeras, porque nosotras coordinamos constantemente lo que vamos a trabajar, sino que es un trabajo que es desde lo emocional y desde lo educativo, y nos genera a todas nosotras un compromiso 24/7, como les decía. Nosotras con las chicas del programa nos generamos vínculos emocionales, somos todas pares, trabajamos horizontalidad constantemente, ninguna es más que la otra, tenemos roles distintos, lo hacemos consciente, lo hacemos saber. También vamos trabajando en la concientización de los aprendizajes que ellas van teniendo. Constantemente reforzamos qué estamos trabajando. A veces, como ahí cuestionaba, o sea, como decía Manuel, cuestionaban el programa en un comienzo porque sentían que solamente se conversaba y no había una movilización de conocimiento. Cuando llego yo me integré a fines de abril al programa, me dediqué específicamente a que ellas se hiciesen conscientes de lo que habían aprendido en el programa y de lo que seguirían aprendiendo. Siempre estamos reforzándolo de todas formas y trabajando también constantemente lo socioemocional. En este grupo se generó muchos cariños, muchos afectos, amistades que decían ellas que en su cotidianidad no se hubiesen dado. Y hay horizontalidad también, bueno, como les decía, y mucha empatía en el trabajo. Me generé yo una línea de tiempo para recordar más o menos los procesos que habíamos vivido, donde ellas inician con un propedéutico su finalidad era conectarlas con ellas mismas, desarrollar la confianza, el autoconocimiento, la autoestima y vincularse como comunidad también con sus compañeras. Luego decidimos trabajar, cuando me integro, por asignaturas. Esa era la propuesta que teníamos, donde yo me iba a hacer cargo de 2 asignaturas científicas, ciencias matemáticas, pero esto se va modificando, o sea, partimos trabajando con juegos, un poco para ir soltándolas para el aprendizaje. Trabajamos distintas estrategias grupales, individuales, y luego esto evoluciona también a decir, no, es que esto no me hace sentido. En mi caso personal y con mis compañeras no nos hacía sentido el trabajar por asignaturas porque no estábamos generando los aprendizajes que queríamos lograr. Y decidimos trabajar en forma transversal. Fuimos tomando decisiones en realidad en forma autónoma, pero siempre apoyados por la Corporación de Quilpué. Generamos salidas pedagógicas y dentro de ellas se genera una específica que es una cazuela, y desde esa cazuela ya cambiamos nuestra visión de trabajo. Esta cazuela nos genera un aprendizaje transversal de las 4 asignaturas pilares, ciencias, matemáticas, historia y lenguaje, donde hemos ido mutando y llegamos a trabajar con grandes ideas, donde tenemos 2 asignaturas bases, ciencia e historia, y tenemos al servicio de estas 2 asignaturas grandes, matemática y lenguaje. Constantemente tenemos expresión oral, escrita, trabajamos la argumentación, la investigación, y vamos utilizando las herramientas que aparecen estadísticamente en matemática y otros recursos matemáticos también que nos aportan estas asignaturas. Bueno, me avisan mi tiempo cumplido. Les voy a dejar una pregunta en relación a esto. Espero después poder compartir las experiencias específicas. Y bueno, ¿qué estrategias o experiencias educativas podríamos utilizar que tengan sentido, generen autonomía en el proceso de aprendizaje y que se puedan respaldar en este currículum que tenemos tradicional? Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Bueno, buenos días a cada uno y une de ustedes. Mi nombre es Eduardo, yo soy el jefe técnico de la Corporación Municipal de Villa Alemana. He trabajado ya un tiempo en la corporación, he visto
pasar diferentes posturas, ¿cierto?, en estos años. Y principalmente la experiencia que queremos comentar nosotros, porque, y digo queremos porque yo represento a un equipo, tanto desde la corporación, pero también con el núcleo STEAM que estamos trabajando, así que desde ahí yo me voy a referir como a un grupo, ¿ya? Porque esto no se hace desde las individualidades, ¿cierto? Se hace con un trabajo en equipo, con una postura, ¿ya? Para quienes trabajamos en educación, yo creo que sabemos que la escuela es el espacio donde se pueden realizar los cambios sociales. Y desde ahí, la administración, cuando llega, ¿cierto?, en julio del 2021, desde el municipio, ¿cierto?, en Villa Alemana, viene con una postura bien clara. La postura era generar una cultura de buen trato. Y desde ahí surgen muchos cuestionamientos a cómo se estaban realizando ciertas cosas en el ámbito de la educación, desde el sostenedor, y cómo eso impactaba en cada escuela y en cada aula. Entonces, en ese cuestionamiento surge la idea de darle la vuelta a uno de los instrumentos que son la ruta de trabajo, ¿cierto?, de la escuela, del mismo sostenedor, que es el PADEM, ¿ya?, que es el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal. Y esa nueva mirada de la educación permitió generar un aspecto que abrió muchos espacios de diálogo, de discusión. Y desde ahí uno de los principios que nosotros fundamos en este trabajo fue en un inicio, ¿cierto?, que fueran espacios participativos, ¿ya? Ya no era el sostenedor el que entregaba el lineamiento, la dirección, ¿cierto?, sino que eran las comunidades educativas los que nos decían qué era lo que necesitaban, qué era lo que requerían, y nosotros hacernos cargo de eso. Y ahí surgen dos cosas que son interesantes que yo les quiero comentar, que tienen relación además con la temática. Uno, que surgen 3 principios que son claves para nosotros, que vienen en el PADEM, ¿ya? Y desde ahí la voluntad de poder implementar eso para todas las escuelas. El primer principio, que tiene que ver con generar esta cultura de buen trato, ¿cierto? El segundo principio, que tiene que ver con mantener una escucha y una participación activa, que es fundamental para generar cambios, ¿cierto? Y el tercero es desarrollar las habilidades del siglo XXI. Angélica, que pertenece a uno de nuestros establecimientos, que también ha contribuido en la construcción del PADEM, ¿cierto? Ella nos decía, hay que hacer cambios en ámbitos de la didáctica. Efectivamente, tenemos que poner las energías en lo que sucede en el aula, en lo que sucede con los estudiantes. Entonces, desde ahí surgen 4 ejes que son transversales desde el PADEM y que son una nueva mirada desde el aspecto que estamos trabajando, que son participación y formación democrática, el respeto por el medio ambiente y la interculturalidad, el bienestar y los hábitos de vida saludable, ¿cierto?, y género y diversidades, ¿ya? Y justamente en este eje, que es transversal y que esperamos que sea transversal no solamente en la gestión, sino que en el desarrollo didáctico, ¿cierto?, en lo que se enseña, en lo que se aprende, surgieron varias cosas. Lo primero que surgió fueron la resistencia, ¿ya? Y la resistencia porque había mucha desinformación respecto de los temas que se trabajaban. Y por lo tanto había mucho prejuicio, ¿ya?, tanto del hacer del sostenedor, como de lo que hacía después la escuela, lo que hacían los profesores, incluso los mismos estudiantes. Por lo tanto, lo que nosotros decidimos hacer dentro del PADEM es abrir espacio para que la desinformación se convirtiera en información real, ¿ya?, en información discutida, en argumentos, en debate, y eso permitiera cambios reales, acciones reales. Y desde ahí, ¿cierto?, surgieron las mesas de trabajo, de ahí surgió también la relación, ¿cierto?, con el Colegio de Profesoras y Profesores a nivel nacional, con la UMCE, para el desarrollo de estos talleres, ¿cierto?, de educación no sexista. Surgió principalmente el trabajo como intención, ¿cierto?, que después se consolidó en este núcleo STEAM, que tiene que ver con generar una visualización de las trayectorias educativas y de cómo eso impacta principalmente en las mujeres, ¿ya?, en las estudiantes y también en las disidencias, ¿ya?, en ámbitos de lo que después son sus proyectos de vida. Por lo tanto, desde ahí nosotros lo trabajamos, ha sido un trabajo arduo, pero creo que un mensaje para tanto la comuna de Villa Alemana como para todas las comunas que nos acompañan en esta jornada es que sí se puede hacer. Sí se puede hacer si se hace de forma organizada, si se escucha y se participa en los espacios que se generan, si hay una disposición política, porque esto también surge, ¿cierto?, como una disposición política de crear una nueva política pública comunal de educación, y también de generar redes, ¿ya? Nosotros hemos generado redes con el Colegio de Profesores y Profesoras, con distintas instituciones, ¿cierto?, con la Universidad Católica, con Edu Inclusiva, generando este núcleo STEAM,
Entonces eso nos ha permitido seguir avanzando, a pesar de las resistencias que siempre van a estar, ¿ya? Hasta el día de hoy nosotros tenemos resistencia incluso en temas de medio ambiente, de participación, pero seguimos porque tenemos la noción de que este PADEM se construyó desde las comunidades educativas, así que tenemos esa validación, ¿ya? Eso principalmente como desafío. Un poco quiero tomarme las palabras de los exponentes que también tuvieron aquí y que también se ha mencionado, ¿cierto? El desafío principal del PADEM es que se puedan visibilizar cosas que antes no se visibilizaban dentro de las comunidades educativas, ¿ya? La equidad de género, el enfoque de género, la educación no sexista, eran cosas que antes parecían invisibles y parecían más trabajo y desarrollo de individualidades. Ahora es un trabajo más colectivo, es un trabajo acompañado, es un trabajo que además genera conciencia en cada una y uno de los participantes de las comunidades educativas y principalmente de los estudiantes. Y nuestro segundo mayor desafío es que, si bien hemos abierto muchos espacios de participación, podamos abrir muchos más para que sean los y las estudiantes los que nos permitan seguir avanzando con el PADEM, ¿ya? Creemos que ahí está el núcleo que nosotros podemos generar para validar todas las acciones que hacemos como sostenedor. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, primero por la invitación a Edu Inclusiva, a la pega de la Tere y todo el equipo, que ha sido increíble. Mi nombre es Jenny y hablo, tal como dice Eduardo, como representante del CITSTEM, que es el Centro de Investigación en Didáctica de la Ciencia y Educación STEM de esta casa de estudio. En particular les voy a hablar también desde quién soy y qué ha implicado para mí participar en un equipo de trabajo que incorpora la perspectiva de género y los feminismos interseccionales dentro de sus políticas de funcionamiento, ¿ya? ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género y los feminismos interseccionales en nosotras y nosotros como equipo? Implica que todo lo que mencionaba Angélica, la horizontalidad, el saber situado, e incorporando además a nuestro cuerpo como este eje central de nuestra experiencia como ser humano. Desde ahí, por tanto, para mí ese es extremadamente significativo como mujer neurodivergente de la comunidad LGBT, poder participar en un espacio de poder que, por ejemplo, genera recursos educativos que permiten la participación de todas las personas, que se nutre del trabajo interdisciplinario en colaboración de distintas personas, sin, por lo tanto, la subordinación tradicional de la academia. Entonces es así que como centro de investigación, por ejemplo, trabajamos y somos parte del núcleo STEAM Gender Lab con Eduardo, con Edu Inclusiva, con el Fab Lab de Arquitectura, o sea, personas súper diferentes, pero que a partir de quienes somos, aportamos para poder generar y diversificar estos núcleos de trabajo. Porque además entendemos, por ejemplo, que a partir de esta diversificación y estos principios que vienen a operar desde nuestro trabajo, eso luego permea en la acción práctica, en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque esta perspectiva de género y el feminismo interseccional no lo utilizamos tan solo como herramienta analítica, sino que también como un lugar político del que decidimos hacer parte y habitar. Es así como, por ejemplo, que desde el CITSTEM participamos en iniciativas internacionales que nos permiten trabajar de manera colaborativa con distintas instituciones, visibilizando, por ejemplo, diversificando las representaciones que hay de las personas que hacen ciencia. Entonces, por ejemplo, proponemos que si diseñamos un recurso educativo, no pongamos solo, por ejemplo, a científicos europeos que ya están muertos, sino que, por ejemplo, nos demos un poquito más de trabajo y busquemos a científicas, científicos y científicas que habitan nuestro territorio. Y eso genera, por ejemplo, que yo como niño, niña, me reconozca y luego pueda decir, ah, mira, capaz y yo también, desde Villa Alemana, puedo llegar a trabajar en la PUC-B en bioquímica, o puedo ser ingeniera como la Jimena. Lo puedo lograr, ¿por qué? Porque existe representación, ¿ya? Y a la vez, por ejemplo, el participar del CITSTEM desde esta manera nos permita luego habitar el núcleo STEAM Gender Lab desde estos mismos principios, desde esta misma
posibilidad y convicción de entender que las cosas podrían ser distintas, pero a nivel personal, a nivel profesional y también a nivel político. ¿Cuál podría ser entonces nuestro desafío, tanto desde el núcleo como desde lo que ocurre en el SISTEM? Es poder diversificar las trayectorias que habitan estos espacios de educación STEM, porque entendemos que la diversidad es la clave del éxito para mí. O sea, mientras más distinto es un grupo, mientras más diverso, como decían las chicas y los chicos de los Sagrados Corazones, mejor la calidad del trabajo que se está realizando, ¿ya? O sea, mientras más distinto, mientras más diverso, más nutrido y más rico y por tanto de mejor calidad va a llegar a ser nuestro trabajo y por tanto lo que ocurre luego en las aulas con niñas, mujeres y jóvenes y personas de la diversidad sexogenérica. Dentro de nuestros desafíos son variados. Porque como decía el Eduardo tiene, bueno, y también las colegas, por un tema de convicción, por un tema político, por un tema de entender que la diversidad no es un problema, sino que es a partir de la diversidad que podemos crecer y transformarnos como sociedad. Por tanto, lo primero, siento yo que nuestro primer desafío es entender que la perspectiva de género es una herramienta que nos permite tener lugares de trabajo más amorosos, entendiendo lo amoroso como algo político, y por tanto es un mega desafío porque entendemos que la competencia es lo que prima en estos espacios de poder. Y desde ahí también entender que estos desafíos deben permitir que luego se traduzcan en cambios en el aula, en la vida de niños, niñas y niñas, porque luego si se queda atrapado, por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos en el núcleo de STEAM Gender Lab, se queda acá en la U, no tiene ningún sentido. Por tanto, creo yo que el mayor desafío es poder lograr que esto que nos impacta a nosotros personalmente y profesionalmente pueda llegar a la vida de niñas, niños y niñas dentro de las comunidades educativas de nuestro territorio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias desarrollando proyectos con altísimo impacto a nivel comunitario. Y agradecemos las palabras a cada uno de ustedes. Finalmente, entonces, para ir finalizando esta jornada, invitamos adelante a Jimena Pascual y a María Gabriela Huidobro a comentar las experiencias e iniciativas que acaban de ser compartidas. Jimena Pascual es directora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctora y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Purdue, Estados Unidos, e ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde el 2002 dirige el proyecto Inés de Género, que busca disminuir las brechas de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, potenciando el liderazgo y trayectorias académicas de la universidad. María Gabriela Huidobro es decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente en el Diplomado de Liderazgo, Diversidad e Inclusión en las Empresas. Ahí. Bueno. Muy buenos días todavía a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Después de estas tremendas exposiciones, yo lamento primero no haber traído un cuaderno, no estaba whatsappeando, estaba tratando de tomar apuntes, así que si me ven aquí es justamente por eso, tratando de recoger los tremendos ejemplos que acaban de exponer y voy a tratar de referirme a ellos como en términos globales. Yo creo primero, y felicitaciones por la iniciativa, a compartir estas experiencias en conjunto, porque es expresión justamente de inclusión, esta participación de todos, de todas, desde estudiantes, investigadores, investigadoras, docentes, desde la actividad municipal. Entonces, parece fascinante cómo vienen todos estos esfuerzos individuales justamente de los que se estaba hablando, a hacer una causa común, que es lo que se requiere.
Y en parte se encuentran finalmente algunos puntos compartidos que yo creo que vale la pena relevar para seguir intencionando una reflexión que para mí recién está empezando, creo, y esto desde la perspectiva como historiadora. Uno siente que ya venimos harto tiempo insistiendo en ciertos cambios que se tienen que generar. Muchas veces perdemos la paciencia un poco porque esos cambios no alcanzan el ritmo que quisiéramos o no decantan de la manera que esperamos, pero la verdad es que lo que nos enseña la historia es que para que realmente haya cambios culturales, muchas veces tienen que pasar generaciones, y lo más probable es que nosotros no veamos decantado una sociedad como la soñamos. Ojalá que algún día ocurra, pero para eso se requiere que en el presente empecemos a trabajar con esfuerzo para ello. Primero, bueno, vimos la presentación del ex centro de estudiantes de los Sagrados Corazones. Nos hicieron una explicación bien interesante respecto a cómo el colegio ha ido actualizándose en el fondo para apostar por los requerimientos de nuestra sociedad y de esa diversidad que queremos revalorar. Sí, yo quiero rendirle un homenaje a los Sagrados Corazones también desde la perspectiva histórica. Fue la congregación que vino a aportar en el siglo XIX justamente para integrar a las mujeres en la educación. En ese tiempo, obviamente, la educación era diferenciada para hombres y para mujeres, salvo en la educación primaria donde podían mezclarse niños y niñas, pero una educación ya más académica siempre tenía esa diferencia, pero sí parte de las primeras puertas que se abrieron para las mujeres para que aspiraran a una educación académica lo hicieron algunas congregaciones religiosas, y la primera fue los Sagrados Corazones. Tendemos a pensar que desde la educación de élite, desde la educación más conservadora o desde los pensamientos en el fondo tradicionales y católicos hay resistencia. No siempre las hubo tanto. Nosotros solemos ponerle etiquetas a las instituciones, a la gente, a las religiones, y creo que muchas veces hay más debajo de las etiquetas. Sí, para no tomarme tanto tiempo, primero quisiera comentar que lo que parece interesante es cómo todos han encontrado ciertas resistencias. Y yo creo que ese es el primer problema que tenemos todos en el cargo en el que nos desempeñemos o en el rol que nos ocupe, porque, como decía también el Centro de Estudiantes, no es un tema que solo atañe a los líderes, nos atañe a todos. Y desde la individualidad hay que tratar de hacer cambios. Pero la resistencia en ese sentido yo siento que, claro, nos desesperan, pero no deberíamos tomar a ese otro, esa otra que se resiste a hablar de feminismo o a hablar de equidad de género como un enemigo. Hay que pensar que somos depositarios de una cultura que tiene siglos en el fondo diferenciándonos, que promovía las diferencias. En la educación, incluso para las niñas, se hablaba de la educación del bello sexo, etiqueta que yo encuentro fatal, pero que en el siglo XIX se utilizaba y que enfocaba la educación de las mujeres al bordado, a la costura, a la lectoescritura, a la aritmética, al catecismo, y se acabó, porque la historia, las ciencias, la física y otras disciplinas eran para los hombres. No digo que ahora haya mucha gente que todavía piense eso, pero somos herederos de una tradición cultural que yo creo que gravita en nuestro inconsciente y que es difícil de erradicar muy rápidamente. Y porque además desde el otro lado también miran muchas veces, creo, las propuestas, proyectos pro feminismo, pro equidad de género, como proyectos también avasalladores. Y también lo sienten muchas veces con resistencia porque a veces no hemos encontrado la estrategia para llegar de una manera quizás más empática para tratar de entender a ese otro, a esa otra que no conecta con nosotros. Hace poco hicimos una encuesta en la Andrés Bello acerca de feminismos y el 70% de quienes contestaron, hombres y mujeres, personas que no se identificaban con ninguno de los dos géneros, el 70% dijo que no se sentía identificado con el feminismo y que le molestaba, el 70%. Y claro, eso es porque yo creo que ellos también viven de la etiqueta. Entonces quiero relevar sobre todo los ejercicios, los proyectos, las iniciativas que han proyectado, que nos han compartido hoy, porque justamente están tratando de entrar a través del cambio cultural, ese cambio que a veces no se nota
pero que efectivamente marca una diferencia. Recién lo decían desde la Corporación de Quilpué, de estas mujeres que se están educando y que no se dan cuenta cuando de repente ya forman parte del cambio. Yo creo que por ahí tiene que pasar justamente nuestros esfuerzos, por esas pequeñas cosas de elegir una bibliografía que sea distinta, de elegir autoras diferentes, de integrar nuevos investigadores. Yo estoy haciendo actualmente una investigación de análisis de textos escolares de historia y cómo se enseña la historia de las mujeres en ello. Bueno, no se enseña, esa es la conclusión. Hasta ahora el 93% de los nombres individuales o de colectivos en los textos escolares de tercero básico a segundo medio son de varones. Y las mujeres cuando aparecen se enseñan como una excepción, como un caso, mira qué simpática, también hubo una mujer científica, en lugar de integrarla dentro del relato que naturalice que el hecho de que una mujer sea científica realmente no es una excepción. Todas tienen la capacidad y efectivamente instalarla dentro del relato principal, creo que es importante también para pensarnos todos y todas con las mismas oportunidades y con iguales capacidades. Así que felicitaciones a cada uno a quienes han expuesto hoy. Ojalá podamos conocer después más detalles de sus iniciativas y a no bajar los brazos. Hay que tener paciencia, por lo más probable es que los grandes cambios se vengan en las próximas generaciones. Gracias. Hola, buenos días todavía. Yo coincido con María Gabriela en mirar en las propuestas de cada uno de ustedes el concepto del cambio. Yo diría que en mi historia personal, yo no sé mucho de educación, yo soy ingeniera de formación y mi trayectoria es más hacia el modelamiento matemático que hacia la docencia universitaria incluso. Pero yo puedo decir, como dijiste tú, que no me di cuenta cómo me convertía en parte del cambio. De alguna manera, el empezar a hacerse preguntas, como veo que todos los que han presentado antes que nosotras se han hecho, hacerse preguntas de por qué suceden ciertas cosas o de cómo nosotros podemos ser agentes de cambio que como entendemos, ese cambio se va a notar en un futuro no tan cercano, es más de mediano y largo plazo, pero que hay una diferencia ahora que hace 10 años donde ni siquiera nos hacíamos, al menos desde mi perspectiva, desde la ingeniería, por ejemplo, no nos hacíamos estas preguntas. Mi interés en participar con ustedes viene de entender que cuando estamos en la universidad a lo mejor ya es un poco tarde para hacer ciertos cambios en la cultura que queremos. Podemos trabajar en cambiar los espacios, ¿no es cierto? Nosotros nos podemos proponer hacer investigación y entender qué le sucede a nuestros estudiantes universitarios. Pero si queremos promover el cambio de verdad, tenemos que volcarnos a la primera infancia, a la educación escolar. En mi experiencia personal, yo partí trabajando en temas más bien de emprendimiento e innovación hace 10 años y me di cuenta que si queríamos demoler, digamos, o cambiar el estereotipo de que las mujeres no tomamos riesgos y por lo tanto no tenemos ciertos talentos para trabajar en innovación, teníamos que preguntarnos dónde se desarrollan esos estereotipos. ¿Cuándo aprendemos que tenemos que ser perfectas y tenemos que tener la respuesta correcta antes de emitir una opinión? Entonces, yo los felicito a cada uno de los proyectos que nos han presentado y los invito a mirar su propia trayectoria, a escribir esa trayectoria, porque nosotros todos necesitamos esos ejemplos que nos alientan, todos necesitamos modelos de rol, en las mujeres sobre todo, necesitamos poder ver en otras que ellas sí pudieron. Yo soy la primera directora de la Escuela de Ingeniería Industrial, la primera mujer que dirige esta escuela. Y en la Facultad de Ingeniería de mi universidad y de todo el mundo, hay muy pocas mujeres que toman estos roles de liderazgo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si yo no me cuestiono cuál fue mi trayectoria, cómo llegué hasta acá,
no voy a poder heredar ese aprendizaje. Entonces yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes, especialmente a los estudiantes que pasan por estos roles mucho más rápidos, son centros de estudiantes por un periodo, ¿no es cierto?, a que escriban esta historia, esta trayectoria, para que hereden cuál fue su motivación para hacer estos cambios. Muchas gracias. Bueno, les damos un gran aplauso a nuestras expositoras y expositores del día de hoy, también a ustedes por sus comentarios, sus reflexiones.